Lo dijo en la primera hora. Amigos, son las 6 de la mañana con 22 minutos y a esta hora quiero dar la más cordial bienvenida a Álvaro Torrelli, coordinador zonal Quito Metropolitano de la Universidad Técnica Particular de Loja, porque la UTPL conmemora 48 años de la modalidad a distancia. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Belkis, qué gusto de saludarte y pues saludar a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación y por darnos este espacio para conversar de nuestra modalidad, que efectivamente está pues de cumpleaños, ¿verdad? De 48 años ya de la modalidad abierta y a distancia. Actualmente hablamos ya de una educación en línea más que modalidad abierta y a distancia, pero realmente es una carrera y un trayecto muy importante que no podemos pues dejar de mencionar, ¿no? Toda la innovación que ha tenido y el proceso que ha vivido estos 48 años la UTPL para acercar la educación a sus estudiantes. Álvaro, estamos hablando de casi medio siglo, con lo cual la UTPL, bajo este precepto, se ubica como pionero, digamos, en este tipo de modalidad en el país. Y no solo en el país, tengo entendido. Así es, Belkis, sí. Mira, tenemos actualmente casi 90 centros de apoyo, se llaman, bueno, centros de universitarios, ¿verdad? Como podríamos decir como sedes, que estamos pues aquí en territorio nacional y también en Estados Unidos, en España y en Italia. Entonces, realmente es una universidad que se ha extendido, bueno, pues desde la ciudad de Loja, ¿verdad? Donde está su sede principal, se ha extendido por todo el Ecuador y también por el mundo. Entonces es una oferta súper interesante la que nosotros tenemos. De hecho, actualmente nosotros manejamos un tema de un título válido en Estados Unidos. La misma UTPL ayuda a sus estudiantes a que puedan pues realizar los trámites correspondientes y puedan validar su título en este país, que es algo bastante útil, ¿no? Porque definitivamente la gente que estudia afuera, pues muchas veces va a querer que ese título se lo haga válido especialmente en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Decimos 48 años con esta modalidad a distancia, evidentemente hace casi medio siglo los tiempos eran otros, las formas y la dinámica era totalmente distinta y tú hacías una diferenciación con lo que tiene que ver con la modalidad en línea como tal. Partamos de allí, de cuál es la diferencia entre ambas modalidades y un poco hacer un recuento de lo que ha sido el paso del tiempo a propósito de estas modalidades de estudio. Claro que sí, Belkis. A ver, el tema de la modalidad abierta y a distancia se podría decir que estuvo hasta la pandemia prácticamente, ¿no? Sí hubo un antes y un después en el tema de la pandemia que vivimos todos de este momento, pues que de alguna manera cambió a la humanidad en muchos sentidos. Entonces, la modalidad abierta y a distancia se caracteriza básicamente porque, claro, uno estudia a distancia desde casa, pero también habían ciertas actividades que uno tenía que realizar yendo a uno de estos centros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy coordinador zonal de los 10 centros de Quito Metropolitano. Entonces, antes, cuando hablamos de modalidad abierta y a distancia, los estudiantes tenían que acercarse a uno de estos centros, por ejemplo, a rendir exámenes, algunas actividades a recoger libros, por ejemplo, cuando los libros eran impresos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, podía estudiar desde casa, a su manera, a su tiempo, a su ritmo, con mucha flexibilidad, sí. Ahora, el tema es que en línea, pues todo se ha digitalizado y es el cambio que dio la pandemia, básicamente, este salto importantísimo en que ya no es necesario ir a rendir exámenes, ahora todo se puede hacer virtualmente, ¿verdad? Ya no hay que hacer ninguna gestión obligatoriamente en el tema de los centros. Sin embargo, los centros sí son un lugar que están para los estudiantes, donde se pueden realizar actividades como coworking, como temas de capacitación, como temas de acercarse a sus coordinadores. Entonces, los centros están funcionando de una manera diferente,
pero ya no con esta modalidad, un poco para diferenciar lo que me preguntabas. No sé si quedó claro. Claro, porque ahora cuando hablamos de la modalidad en línea, lo que tenemos son estas clases virtuales, estas clases telemáticas que se van siguiendo día con día, a diferencia de lo que ocurría a distancia cuando tenías estos módulos, como decías, estudiabas a tu ritmo, avanzabas a tu ritmo y tenías que cumplir con la entrega de tareas, la rendición de exámenes y demás. Esto como tal, solamente para dejarlo claro, esta modalidad así conocida a distancia, ¿no se mantiene o sí en algunos casos? Se mantiene exclusivamente en una sola carrera, que es la carrera de psicología, pero por un tema ya de carácter legal, si se quiere, porque la carrera de psicología antes estaba en las ciencias sociales, ahora la carrera de psicología ha pasado a las ciencias de la salud. Entonces, todavía no está autorizado el estudio de una carrera de las ciencias de la salud dentro de la modalidad en línea. Por eso está todavía la carrera de psicología en la modalidad abierta de distancia. El resto de nuestra oferta, que estamos hablando de 23 carreras, bueno, menos psicología 22, y 2 tecnologías, todas se pueden estudiar en línea. Derecho, administración de empresas, comunicación, todas las pedagogías que tenemos. Entonces, solamente esta carrera de psicología tiene esta modalidad, a pesar de que en la parte práctica está bastante sintonizada con el tema de en línea, ¿verdad? Y no es lo en línea de que obligatoriamente la gente tiene que conectarse a clases, obligatoriamente la gente tiene que asistir en actividades síncronas, sino que más bien la UTPL se caracteriza y se ha caracterizado mucho por brindar flexibilidad al estudiante para que éste pueda realmente realizar las otras actividades que necesita hacer, como trabajar, viajar, ser padre, bueno, lo que necesite, de verdad, tiempo desde su vida, pues en este caso sí puede irse adaptando, porque la UTPL ofrece muchísima flexibilidad en la carrera universitaria. Y por supuesto posgrados también que tenemos, ¿no? Y tecnologías. Correcto. ¿Por qué apostarle, Álvaro, a una modalidad no presencial, digámoslo así? Hace 15, 20 años, yo recuerdo cuando estábamos en nuestra época universitaria, quizá los padres no confiaban mucho, pese a que sí constituía una flexibilidad como lo es hoy en día también. Quizá no se confiaba mucho porque se generaban estos reparos de los estudiantes no se van a dedicar al 100%, no es lo mismo que tener al docente enfrente y poder seguirlo de manera diaria, de forma presencial. Entonces, ¿por qué apostar a esta modalidad en línea o no presencial? Bueno, como tú bien mencionaste, Belkis, o sea, definitivamente si nosotros hablamos, pues quizá hace unos 15 años atrás, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente la gente tenía como esta desconfianza del estudio en línea porque no había como ese contacto permanente con el docente. Sin embargo, la tecnología de verdad ha ayudado, la globalización ha ayudado a que los hábitos de comunicación, los hábitos de aprendizaje definitivamente cambien. Ya no estamos hablando del mismo paradigma que había en esos años. Ahora hay un concepto que es justamente este de nómadas digitales, que desde mi experiencia como docente y ahora también como coordinador en el tema de coordinador zonal en la UTPL, uno puede darse cuenta o percibir que la juventud ha cambiado en sus hábitos para informarse, para educarse, para aprender. Los nómadas digitales son personas o son estudiantes, en este caso, que se caracterizan por querer justamente tener toda la flexibilidad del mundo y poder viajar, poder trabajar, poder hacer otras actividades que no le limiten a estar en un solo territorio, sino que tranquilamente puedan estar un día aquí en Ecuador, al siguiente día Uruguay, al siguiente día Argentina, o bueno, haciendo muchas actividades y que no se sientan como con un ancla, ¿no? De estar en un solo sitio, pero al mismo tiempo puedan desarrollarse a nivel educativo, a nivel profesional, ¿verdad? A nivel personal. Entonces creo que ahora sintoniza muchísimo. Fíjate que haciendo un estudio así rápidamente como de la parte de mercado de nuestros prospectos, se podría decir que hace unos 10 años los estudiantes de la UTPL o los aspirantes generalmente eran gente ya pues pasada los 30 años quizá,
que por alguna circunstancia no habían estudiado en su momento en la universidad presencial y que luego, pues de que fueron padres o de que tuvieron que trabajar mucho, pues pudieron acceder a los estudios. El día de hoy, el prospecto a nivel de Quito metropolitano, y también quizá podríamos hablar a nivel nacional, es más bien un prospecto mucho más joven. Estamos hablando de un estudiante de 18 a 25 años que realmente busca este tipo de formas de estudio, ¿no? Esto que sintoniza más bien con el concepto que mencionaba antes de el nómada digital, que puede estar en cualquier lado, conectado, y que no necesita estar en un aula precisamente para poder alcanzar sus sueños, ¿no? Estudiando. Correcto. Y para concluir, Álvaro, bueno, recapitulando un poco de lo que hemos hablado, decimos que la UTPL cuenta con más de 90 centros a nivel nacional y 3 internacionales, Madrid, Roma, Nueva York. Esta oportunidad de acceso a al menos 22 carreras en modalidad en línea y una carrera a distancia, la cual referías. Para concluir, ¿cuáles decimos que son los principales desafíos que enfrenta la UTPL en la actualidad? Me parece que el desafío principal que estamos como enfrentando y que seguramente vamos a superar y pues vamos a también llegar a altos niveles como siempre, creo que tiene que ver justamente con mejorar incluso ese mismo tema de adaptación con los estudiantes, con las nuevas generaciones, entender y escuchar lo que realmente quieren los jóvenes, que como digo, tiene que ver ya más con este tema de no estar conectados precisamente o anclados a un sitio específicamente. Entonces, el desafío me parece que viene por ahí, ¿no? De definitivamente conectar con las audiencias, escucharlas, estar siempre al frente. Fíjate que hay un dato interesante que en la pandemia la UTPL, desde su visión humanística, ¿verdad? Fue una universidad que enseñó a otras a cómo podían llevar el modelo cuando hubo esta crisis que nadie sabía qué hacer, sobre todo los que estábamos en el tema presencial. Muchas veces decíamos, y ahora, bueno, ¿qué va a pasar? Ya los estudiantes no se van a preparar. Y la UTPL tuvo esta iniciativa que realmente la pone como una líder en el tema educativo a nivel del Ecuador y quizá del mundo, porque no tuvo ningún reparo en enseñar cómo se debía hacer, porque ya estaban preparados. Entonces ahora el paso siguiente es justamente seguir pioneros en esta modalidad, ofrecer al estudiante cosas que ya estamos haciendo, que tienen que ver muchísimo con tecnología de vanguardia, de punta. Es la universidad más innovadora del país, por lo tanto, ese sistema, pues mientras más se dé a conocer, seguro que nos va a servir para tener pues los mejores horizontes y llegar cada vez más lejos con los prospectos y con nuestros estudiantes de la UTPL. Correcto, y con esto me quedo, Álvaro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Belkis. Un buen día. Un buen día. Y ese seguir pioneros de la que hablaba Álvaro demanda sin duda alguna un mayor compromiso para continuar ofreciendo esta educación de calidad en esta modalidad, que constituye, como decíamos a lo largo de la entrevista, una alternativa para quienes no pueden acceder a una educación de forma presencial. Muchos quizá no confían en aquello. Veíamos algunos comentarios en la interacción con nuestra audiencia que decían que no confían básicamente en estas modalidades. Sin embargo, son 48 años los que lleva la Universidad Técnica Particular de Loja ofreciendo esta modalidad a distancia, ahora en línea, como lo ha reseñado Álvaro Torrelli, nuestro invitado, coordinador zonal Quito Metropolitano de la UTPL. Son esas las diferentes ofertas que están a disposición de la ciudadanía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.